¿Qué tal, Cagmaníacos? Hoy nos llega la historia llamada Truán, que para mí en lo personal es muy interesante. Espero a ustedes les guste y sea de su agrado. Nos las manda el autor Carlos Aragón. Esta historia comienza en un pueblo norteño del continente americano, donde la violencia gobierna, donde es un pueblo de nadie, donde la corrupción es el pan de cada día, donde se cultiva el dulce néctar del maguey. Todo comienza con un joven llamado Miguel, de padres acaudalados, que siempre andan de negocios y viven en la zona más adinerada del estado, donde su poder los protege y les ofrece resguardo del crimen organizado, o eso creen ellos. Miguel es un joven muy estudioso, de una familia fifí, como se dice coloquialmente. Este es un joven resentido con sus padres por su ausencia, con mucha falta de cariño. Lo que le sobra de dinero le falta de amor. Este muchacho se refugió en sus estudios. Siempre sacaba buenas calificaciones. No era prodigio, pero era muy dedicado y disciplinado. Era un buen deportista. Le gustaba jugar tenis en el club deportivo de su comunidad, donde los ricos presumían sus carencias con lujos. Miguel no era tan presumido. Él solo quería pasar tiempo con sus padres. Su secundaria la vivió muy bien con su novia Andrea y sus amigos. Fue un chico, digamos, ejemplar, con habilidades en el deporte blanco. Fue a concursar a nivel nacional y representar a su escuela, donde ganó el tercer lugar. Era un chico que más que talentoso, era muy disciplinado. Al entrar al bachillerato, unos tipos le ofrecieron estupefacientes, pero él lo rechazó y siguió su camino. Era un joven recto y con modales, muy inculcados, desde la raíz, gracias a su nana Rosa, que venía de una comunidad indígena. Él la quería mucho, pues ella fue como una madre para él en la ausencia de sus padres. Le enseñó valores y a respetar a los demás, a no discriminar y tener empatía por todos los seres vivos. Ella le dio ese amor materno que sus padres ausentes no pudieron otorgarle. Por eso pudo dar un poco de amor, pero aún así tenía muchas inseguridades por falta de esa presencia paterna. Él odiaba a su padre por preferir el dinero antes que a él. Cuando Miguel entró a la universidad, llevaba un buen promedio porque era muy enfocado en sus estudios. Se ganó una beca, aunque no la necesitaba. Así que decidió rechazarla para que alguien más la aprovechara. Pero un día que andaba comiendo en la cafetería, tropezó y cayó, y su comida se derramó. ¿Pero por qué tropezó? Es la pregunta. Porque se distrajo viendo a la chica que para él era la más hermosa de la universidad. Esta era Yara, una mujer única con mucha presencia, y dijo, esta mujer tiene que ser mi esposa. Yara, al darse cuenta de que Miguel la veía, sonrió y se fue. Miguel no era un chico presumido. A pesar del dinero de sus padres, él no quería que lo quisieran por la economía de su familia. Quería algo sincero. Así que llegó un día al salón de Yara y le llevó una paleta que había comprado y una rosa blanca que cortó de su jardín, y le dijo a Yara que no había conocido una mujer tan bella. Le dio el regalo y la invitó a salir. Ella aceptó. Este chico era un caballero y además muy trabajador. En vacaciones trabajaba en el taller mecánico de su tío, muy duro para poder invitar a su chica al cine y a otros lugares, pero Yara sí que era una mujer única, pues ella también trabajaba duro en la lavandería de su mamá. Eran tal para cual. La vida le sonría a un chico que se esforzaba por hacer lo correcto. Cuando se graduó de la universidad le dijo a su nana, tú vas a ser mi madrina, porque gracias a ti pude acabar, gracias a ti pude graduarme, gracias a ti por apoyarme y darme el amor que pude compartir con mis seres amados. La nana dijo, no me agradezcas a mí, agradécele a Dios que te cuidó. Pero Miguel no tenía fe, era un hombre que no creía en nada.
solo en lo correcto, y en la ciencia, en la filosofía del mundo, mas no en la sabiduría de Dios. Terminando la universidad, Yara y Miguel se casaron y tuvieron a su primer hija, a quien llamó Lucía, en honor a su nana, que cuando nació, Miguel la adoró con toda su alma. Era una niña bonita como su madre, quien creció y fue a las mejores escuelas. Unos años después murió su padre y después su madre, a quien les lloró mucho por no poder haberlos amado, y se prometió que el dinero nunca lo apartaría de lo que realmente valía, el amor. Su nana lo abrazó y lo consoló. Le dijo: «Gracias, nana, tú más que mi nana, eres mi madre», y le dio un beso en la frente. Pasaron unos cuantos años y llegó su segundo hijo, a quien llamó como su padre Samuel. Él estaba muy feliz porque él anhelaba tener un hijo. Quería criarlo, como su padre no pudo hacerlo con él. Él no culpaba a sus padres no haberle dado el amor que necesitaba, porque ellos no podían darle lo que ellos no tenían. Consintió a su hijo, siempre pasaba tiempo con él, le enseñó a jugar tenis, lo acompañaba a la escuela pública, pues él no quiso tener una vida de lujos materiales, sino el mejor lujo de la vida, el amor de su familia. En la escuela secundaria donde iban sus hijos, iban a hacer un día de excursión y fueron al bosque. Miguel no pudo asistir, así que Yara acompañó a sus hijos al campamento. Iban en el autobús de la escuela, pero pasó lo impensable. Unos maleantes secuestraron a varios niños. Entre ellos estaba el pequeño Samuel. Se canceló el campamento y se llamó a las autoridades. La policía llegó y se dispuso a buscar a los niños perdidos. Los padres estaban desesperados. Yara llamó a Miguel. Cuando éste se enteró, un miedo inundó su alma. Pero llegó a la zona del incidente, bajó de su auto y corrió hacia el bosque, donde seguía la búsqueda, y se encontró con la peor escena. Su hijo estaba muerto, junto con los demás niños. Había sido víctima del tráfico de órganos. La policía tuvo que retirarlo, pues estaba muy alterado. Llegó a casa donde su nana y su esposa Yara lo consolaron, pero su alma estaba rota. Había un coraje tan profundo en todo su ser y prometió vengarse. Pobre de aquellos que habían causado mal a aquellos niños. No sabían en lo que se habían metido. Miguel se volvió alcohólico. No soportaba el dolor. Lo único que le hacía calmarse era la bebida. La rabia lo inundaba. Su esposa lo dejó. No podía soportar verlo así. Dejó su trabajo y se metió al ejército, donde aprendió a usar armas. Y era el más temerario de todos. No le importaba morir. Siempre que veía a un maleante, le recordaba la muerte del pequeño Samuel y se atascaba y los torturaba como si ellos hubieran sido los culpables de lo que le había sucedido a su pequeño hijo. Hasta que un pirata que contrabandeaba todo tipo de cosas le dijo: «¿Qué actúas con tanta hazaña? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Acaso sabes mi vida? Tus jefes no son mejores que yo. Son asesinos, son dictadores y son corruptos. Son unos hipócritas. Yo me dedico a esto porque una vez fui pobre, conozco el hambre y tristemente me condené. Pero si pudiera y fuera tan fácil escoger, hubiera escogido algo distinto a esto. Nadie pide su vida». Estaba a punto de dispararle en la cabeza cuando el maleante le dijo: «¿Qué te pasó? Cuéntame», le dijo el pirata. Y Miguel entre lágrimas le dijo que había perdido a su hijo a manos de unos gandallas. «Déjame vivir y yo te ayudaré a vengarte. Yo conozco a las distintas organizaciones criminales y puedo ubicar a los que le hicieron eso a tu hijo. Es de lo más bajo que se puede hacer. No me simpatizan». Y entonces Miguel lo soltó y lo dejó libre. Disparó al aire para disimular. Pidió su baja del ejército y buscó al hombre que le dijo que lo buscara en el pueblo. Le preguntara por Narciso Hernández.
que era su nombre del pirata. Llegó al pueblo, contactó al pirata y se unió a su organización, donde conoció las drogas y se volvió adicto. Cuando una vez la rechazó, ahora no lo hizo. Se volvió un asesino despiadado y les cortaba las extremidades a los contrarios y los degollaba. Por sus actos de salvajismo se ganó el apodo de El Truán. Era un rufián, gandalla, no tenía ética como alguna vez la tuvo. Se convirtió en la pesadilla de todo aquel que se interponía en su camino. Tenía acuerdos con la organización de Narciso, trabajaba con él, pues quería que éste le consiguiera la información de quién había matado a su hijo. Narciso mandó al Truán a una misión al sur para controlar las rutas, porque se habían metido sus enemigos. Bajó al sur con su organización, donde hizo un relajo, mató y descuartizó a todos los jefes de una ciudad donde había mucha gandallez. Su fama se extendió por todo el sur, pues no tenía misericordia de nadie. Era un hombre muy comprometido con su trabajo, aunque este no fuera un trabajo digno. Una noche le llamó su nana y le dijo que su hija estaba en las drogas, pues Lucía ya iba en el bachillerato y se había juntado con malas compañías. Le dijo: estás perdiendo a tu familia por el odio. Ya, por favor, hijo, deja el resentimiento. Tu familia te necesita. Pídele a Dios que te ayude. Y él respondió: ¿dónde estuvo Dios cuando lo necesité? Le colgó a su nana y siguió su búsqueda de aquellos que le quitaron a su hijo. Una noche le llegó una noticia a Narciso, que habían encontrado a los que mataron al hijo del Truán. Era una organización de tráfico de órganos que no conocían el honor. Y entonces Narciso fue con su gente hacia donde se localizaban los infanticidas. Llegó a sus instalaciones, donde pidió una audiencia con el jefe de la organización, que era un paisano de él, que le decían el Cuerdo, pero no por estar cuerdo, sino por todo lo contrario. Le contó que el Truán lo estaba buscando por la muerte de su hijo, y como este ya tenía una fama de maldito por todo el país, la gente del Cuerdo, que conocían las historias del Truán, sintieron un pavor intenso, que se quedaron sin habla. Le dio una pistola al Cuerdo y le ofreció una salida por ser su paisano, la salida del suicidio, pues las consecuencias habían llegado. El Cuerdo no conocía al Truán, se burló de su paisano y le dijo: ¿vas a traicionar a tu gente? Hay cosas que no se hacen. Te ofrecí la mejor salida. Sobre advertencia no hay engaño, le dijo el pirata al Cuerdo y se retiró. El pirata regresó a sus terrenos y mandó a llamar al Truán, a quien le dio la ubicación del Cuerdo. El Truán había llegado a la población donde se escondía el Cuerdo. Mucha gente del Cuerdo, al saber que el Truán se dirigía hacia allá, lo abandonaron. Pues los que conocían sus historias no querían problemas con él. El Cuerdo, borracho y drogado, decía: ¿quién es ese imbécil? No es nadie. Yo soy el Cuerdo. Nadie me va a intimidar. Cuando llegó el Truán a su fortaleza, el Cuerdo estaba encerrado en el sótano, como el vil cobarde que es. El Truán se tomó su tiempo para torturar y descuartizar a cada uno de los integrantes de su organización, aquellos valentones que no creyeron las historias. Algunos pedían la muerte, por tanto dolor que quedaban en shock. El Cuerdo se orinó como niño asustado al oír los gritos desgarradores. En ese momento hubiera querido tener la opción que le ofreció el pirata, la del suicidio. Pero tan confiado estaba que no tenía ni un arma a la mano, pues por su borrachera se le olvidó. Temeroso, esperó hasta que llegó su turno. El Truán bajó al sótano, lo agarró del cuello y lo arrastró por las escaleras hacia la calle. Las cosas que le hizo al pobre Cuerdo son cosas que no se le desea a nadie. Lo quemó, lo torturó, lo desolló vivo. Y eso es poco. Acabó con todos sus deseos de vivir. Al final el Truán logró su cometido. Advirtió que a todos los que se dedicaran a eso
ese sería su final. Al final se retiró de la organización del pirata Narciso, le agradeció su ayuda, le dio un abrazo y regresó a su estado, donde fue a ver a su nana. Le contó que hizo cosas de las que no estaba orgulloso. Él seguía sintiendo una furia inmensa y no entendía por qué la muerte del cuerdo no había cambiado nada. Su corazón se llenó de culpa por todas las cosas atroces que hiciste. Tu alma se corrompió. Necesitas poner tus cargas en Dios, dijo su nana. Antes eras un joven que quería hacer lo correcto, y lo correcto es Dios. El perdón es de Dios, es lo que necesitas, perdonar y perdonarte. Nadie es perfecto, pero si sigues vivo es porque Él tiene un propósito para ti, hijo. Miguel fue a ver a su hija, que había caído en las drogas, y a su expareja, que ya vivía con alguien más. Él lo entendió, pero fue a ver a su hija para pedirle perdón. Llegando fue a visitar a su hija, que había pasado varios años en la adicción, y su esposa se veía muy demacrada por tanto dolor. También le debía un perdón a Yara, y a su hija le dijo, yo sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer algo por el futuro. La niña lo empezó a golpear y le dijo, ¿por qué me abandonaste? Yo te necesité. Lo siento, dijo Miguel y la abrazó fuerte. Y Lucía correspondió, papá, te extrañé mucho y también extraño a Samuel. Cuando pidió perdón se acordó de su nana, y le dijo que el perdón es de Dios, y tomó una decisión, confesar sus crímenes y entregarse a las autoridades y ponerse a disposición de su creador. Se despidió de su nana, de Yara y su hija Lucía. En la cárcel entró a un grupo de rehabilitación para adicciones, aprendió un oficio, le mandaba regalos a su hija y siempre estaba en su mente la esperanza de volver a estar con ellos. A los 20 años salió por buen comportamiento y porque también fue uno de los fundadores del club de tenis del penal, y cumpliendo su condena antes de lo previsto, se reunió con su familia. Valoró cada instante con ellos, agradeció por la oportunidad de seguir con vida y mirar el mundo ahora de una mejor manera. A veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Tristemente así pasa. Por eso cuando sientas amor, exprésalo. Trabaja tu amor propio, tu cuerpo, tu mente y tu alma. Esta fue la historia del día de hoy, chavales. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima en Cagmaniac. Cuídense y bye.